Que Dios les bendiga. Una vez más, estamos alegres de poder transmitir el estudio de los profetas menores. Estamos apenas iniciando el tema. La semana pasada dimos la introducción y comenzamos a ver el libro de Joel. Así es que ahorita vamos a seguir estudiando lo que es la profecía de Joel. Profecía que se ha cumplido ya en el pasado, un histórico en Jerusalén, en Israel, pero también es una profecía de Joel que tiene muchas implicaciones aún futuras para nuestro tiempo y los tiempos que están por venir. Así es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es hermosa y tiene muchas cosas que enseñarnos, y nosotros debemos de comprenderlas para poder prepararnos, para poder estar apercibidos para las cosas buenas y para las cosas también difíciles que Dios va a permitir que vengan en los próximos tiempos y en los próximos días. Para poder continuar con el estudio del libro de Joel, vamos a orar primeramente, vamos a entregarle al Señor este tiempo para que sea Él con su Santo Espíritu quien nos permita poder abrir su palabra y poder ser enseñados a través de su preciosa palabra. Vamos a orar juntos. Padre, te alabamos, te honramos, te bendecimos en esta hora, Señor. Como siempre lo hacemos, nos presentamos primeramente delante de ti, Señor, para ponerte este tiempo de estudio de tu palabra en tus manos, para rogarte, Espíritu de Dios, que seas tú viniendo sobre cada uno de nosotros con ese espíritu de sabiduría y de revelación. Trae ese espíritu de ciencia, de conocimiento de lo alto para que podamos, Padre Santo, entender tu palabra. Podamos abrir tu palabra y esos versículos puedan ser reales, cobrar vida, Señor. Esos versículos que están escritos en el Logos dejen de ser simplemente palabras, simplemente logos y pasen a ser un rema en nuestras vidas. Pasen a implantarnos verdades espirituales en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra. Gracias porque nos permites llegar por medio de estos medios de comunicación. Nos permite, Señor, llegar a muchas personas con tu palabra. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre. Amén, Señor Jesús, y amén. Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de los profetas menores. Estamos hablando específicamente del libro de Joel. La semana pasada dimos una introducción en general a los profetas menores y establecimos y dijimos el por qué se llaman profetas menores, a diferencia de los otros que se llaman profetas mayores. Dimos una introducción también al libro de Joel y comenzamos a ver el primer capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 12. Y ahí estuvimos viendo precisamente cómo el Señor habló la palabra por medio de Joel y advirtió, le dijo al pueblo que ya iba a venir y estaba ya en acción los juicios de Dios sobre la nación de Israel. ¿Por qué vinieron esos juicios? Definitivamente por la rebeldía, por la desobediencia, por la idolatría y el corazón lleno de pecado del pueblo de Israel. Ahora yo voy a estar recalcando mucho porque estamos en el libro de Joel hablando de los juicios que Dios dio a Israel. Ahora yo voy a recalcar siempre el hecho de que no es que los castigos de Dios son solo para Israel, que Israel desobedeció, Dios lo castigó y ahí pues terminó todo. No, lo que ha sucedido al pueblo de Israel para nosotros es un ejemplo, una advertencia para que nosotros no cometamos los mismos errores, los mismos pecados que el pueblo de Israel cometió, para nosotros tampoco ser castigados y metidos a juicio de la misma manera como Israel lo fue. Israel es el pueblo de Dios. Dice el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo, la carta, a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que nosotros somos el Israel espiritual. Así es que si Dios castigó a Israel, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos puede castigar a nosotros, la iglesia, los cristianos de ahora en día? Es imposible. No podemos separar eso. De Israel y de los juicios que vinieron sobre Israel, aprendemos para no cometer los mismos errores y los mismos pecados y atraer el juicio de Dios. Así es que la semana pasada dijimos, Israel tenía 4 diferentes juicios sobre ellos. Tenía la langosta, el saltón, el revoltón y tenía también la oruga.
la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estos 4 juicios, 4 diferentes animales que vinieron sobre los campos de agricultura del pueblo de Israel, que devastaron todo lo que era verde en ese momento. Aparte también de toda la destrucción de estos 4 diferentes animalitos, también vino sobre la nación de Israel una sequía tremenda. Sequía que no iba a producir, por supuesto, ningún agricultor iba a poder cultivar sus tierras. Así es que era juicio tras juicio tras juicio sobre el pueblo de Israel. Eso lo vimos la semana pasada. Sobre eso está profetizando Joel. Ahora, nuestra primera imagen que voy a mostrar dentro de un momento es para recordar el bosquejo, o la manera como podemos dividir el libro de Joel para que lo tengamos de una manera más práctica, más sencilla, para recordarlo mejor. Ahí está nuestra primera imagen, el bosquejo del libro de Joel. La primera parte, que fue lo que vimos la semana pasada, es la devastación por las plagas y las langostas. La segunda parte, y ahí está de otro color, en color azul, porque esa es la parte que vamos a ver con la ayuda del Señor en este tiempo. Dice, la segunda parte del libro de Joel es el llamado al arrepentimiento y sus consecuencias. Las consecuencias del pueblo de Israel obtuvo al arrepentirse delante de Dios. En tercer lugar, o la tercera parte en la que podemos dividir el libro de Joel, es el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia. Y en cuarto lugar, o en cuarta parte, vamos a estar viendo los juicios finales de las naciones en contra del pueblo de Israel. De esa manera sencilla, de esa manera práctica, 4 partes en las que se puede dividir el libro de Israel para poderlo tener un bosquejo más fácil y delineado en nuestras mentes. Entremos a la segunda parte que nos corresponde estudiar el día de hoy, y es el llamado de Dios. Cuando los juicios estaban sobre la nación de Israel, Dios le habló al profeta Joel y le dijo: ve y dile a la nación que se arrepienta, que se vuelva de sus malos caminos para que yo los perdone. Y eso es un principio básico, fundamental a lo largo de toda la Escritura. El arrepentimiento hace que Dios se vuelva del juicio. Ahora, el arrepentimiento puede venir antes, durante o incluso hasta después del juicio sobre una persona o sobre una nación. En el caso de Israel que estamos viendo en este momento, Israel ya estaba sobre los juicios. Había sequía, había hambruna, ya toda la agricultura había sido devastada por estos 4 animalitos. Así es que Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, a la conversión de sus malos caminos, para que Dios pueda traer sanidad. Y de hecho, vamos a irlo viendo en el capítulo 2 de Joel. Dice que Dios restituyó todo lo que el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta comieron. Dios lo restituyó, Dios les dio abundancia, pero todo fue por causa del arrepentimiento que Israel tuvo. Así es que Dios es bueno. Dios no castiga al ser humano. Dios no lo castiga porque es malo. Dios no es un hombre airado, una persona airada que está solo esperando que nosotros pequemos o fallemos para castigarnos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es benevolente, pero algunas veces Dios tiene que castigarnos, algunas veces Dios tiene que traer juicio sobre nuestras vidas para que nosotros recapacitemos, para que nosotros nos volvamos a Él en la actitud correcta. Iniciemos esta segunda parte, la parte del arrepentimiento y las consecuencias positivas que vinieron sobre el pueblo de Israel. La vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 13, hasta el capítulo 2, y en el versículo 27 vamos a terminar esta segunda parte. Leamos, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 20. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Aquí está la palabra de Dios a Joel. Joel habla al pueblo y les habla a los sacerdotes. Les dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación.
proclamad ayuno, provocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Mire la forma, mire la actitud en la que el pueblo de Israel debe devolverse a Dios o debía devolverse a Dios. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos con dos pensamientos en este estudio. Lo que sucedió históricamente con el pueblo de Israel y lo que sucede también en nuestros días cuando nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Todo lo que a Israel le ha sucedido históricamente es algo que nos va a suceder, nos está sucediendo o sucederá en el futuro con nosotros, la iglesia de Cristo. Así es que centrémonos en estas dos ideas. Israel históricamente ya lo pasó, ya lo experimentó en este momento de Joel, pero la iglesia lo está pasando o lo va a pasar en el futuro. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta cuando hay pruebas o dificultades en medio de nuestras vidas? Tener la actitud que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel. Proclamad ayuno, provocad asamblea, congregar a los ancianos, a los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios. Esto es básicamente lo que dice Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jehová. Así es que cuando nosotros nos reunimos para orar, para clamar a Dios por un asunto o muchos asuntos en particular, Dios nos oye, Dios nos responde. A pesar de eso, debemos recordar que Dios tiene un tiempo específico para responder a nuestras oraciones. Así es que dice el versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Quiero detenerme un momentito más en este versículo 15, porque aquí está hablando de por lo menos dos cosas importantes que nosotros queremos resaltar. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Ahora, aquí está hablando el profeta Joel en primer lugar y él les dice, cercano está el día. Mire, para Dios, dice el apóstol Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para Dios es como un día. Dios no vive en el tiempo. En el cielo, en la eternidad, no hay relojes, por eso es la eternidad. Dios vive en la eternidad, en un eterno presente. Nosotros como seres humanos vivimos bajo un reloj, bajo un tiempo, día, noche, verano, invierno, otoño, primavera. Estamos en un ciclo regido por el tiempo, por las horas, por las estaciones. Ahora, Dios no vive en el tiempo, mas sin embargo, Dios usa el tiempo para trabajar en nosotros y en su pueblo. Acá el profeta Joel le dice, cercano está el día. Esta palabra cercano no es que mañana vendría el juicio, aun y cuando ellos ya estaban en juicio por las 4 juicios, los langostas, la oruga, todo lo que nosotros explicamos ya estaban en la sequía, ya estaban en la hambruna, pero a pesar de esos juicios, Dios traería otro juicio más y aún mayor sobre la nación de Israel. Y dice, cercano está el día de Jehová. Cuando Joel habla de ese día de Jehová, el profeta Joel está hablando precisamente que el pueblo de Asiria, los asirios, los babilonios, vendrían sobre Jerusalén con destrucción también sobre ellos. Eso no fue el siguiente día que Joel profetizó eso. Eso no fue el siguiente año, no fue dentro de 5 años. Según estudiamos la historia, esto sucedió, la invasión de Asiria y de Babilonia sucedió 10 años después de que el profeta Joel profetizó el día de Jehová. Así es que nosotros tenemos que tener claro cuáles son las palabras que los profetas utilizan para más o menos ubicarnos en el tiempo y entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Eso es lo primero entonces que podemos ver en este versículo 15. Cercano está el día,
está hablando de un tiempo no limitado, no el día de mañana, no pasado mañana. En el caso de Israel sucedió 10 años después la invasión de Asiria. Pero otra cosa que yo quiero resaltar aquí, que es sumamente importante, es que dice Joel, ay del día. Y esta palabra ay, ay del día. Esa es una palabra o esa es una frase que no es agradable, que no va a ser un tiempo placentero, que no va a ser un tiempo de alegría o de gozo, sino que va a ser un tiempo de dolor, de juicio. Y mire, cuando nosotros veamos esta frase, el día de Jehová, inmediatamente tenemos que estar alerta, porque nos está hablando de un tiempo de juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Los juicios de Dios han venido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los juicios de Dios o el día de Jehová ha venido sobre las diferentes generaciones, sobre los diferentes tiempos en Israel y ahora, por supuesto, sobre nosotros, la iglesia de Dios también. El día de Jehová tiene que ver, dice acá el versículo 15, estoy en Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Quiero que veamos esta segunda imagen. Miremos acá, el día de Jehová. El día de Jehová. Hay dos escrituras que son bien importantes que las voy a mencionar ahorita y luego las voy a leer en la palabra. Amós capítulo 5 versículo 18 al 20 nos habla también del día de Jehová. Sofonías capítulo 1 versículo 14 al 18 también nos hace referencia al día de Jehová y ya lo voy a leer para que lo veamos. El día de Jehová. Todo el pueblo de Israel estaba con temor. Tenía miedo el pueblo de Israel al pensar que se acercaba ese día, el día de Jehová. Este tiempo, el día de Jehová, este tiempo hace referencia al tiempo en que Jehová castigará el pecado y juzgará a las naciones, incluyendo a su pueblo Israel. Pero también el día de Jehová se refiere a los juicios que Israel ha pasado. Israel no ha pasado un juicio solamente, han sido muchos diferentes juicios que Israel ha pasado. Por ejemplo, hay ahí 3 referencias a estos juicios que Israel ha pasado. En la destrucción de Samaria, en el año 722 a.C., Samaria era la capital del norte, donde estaba Israel, a diferencia de la capital del sur, que era Judá, que era donde estaba Jerusalén también. Entonces, la destrucción de Samaria fue en el año 722 a.C., ahí también se le llamó el día de Jehová, juicio. La segunda referencia que hace el día de Jehová es a la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Ambas ciudades, tanto Samaria como Jerusalén, estuvieron bajo el juicio de Dios en diferentes momentos. La destrucción, el último juicio, si se puede decir de esa manera, el último juicio de Dios sobre Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo, que fue la destrucción de Jerusalén, que fue la destrucción del templo por el imperio romano liderado por Tito, el emperador Tito. Así es que ahí tenemos diferentes referencias al día de Jehová. Pero también el día de Jehová no solo es juicio para Israel, el día de Jehová se refiere también a los juicios que Dios traerá antes de la segunda venida de Cristo. Así es que eso es importante que nosotros pongamos muy bien nuestra atención, porque el día de Jehová era juicio sobre Israel, en ese momento, en el futuro, pero también es un juicio que vendrá sobre las naciones antes de la segunda venida de Cristo o durante la segunda venida de Cristo.
Entonces tenemos que tener muy claro que cuando la Biblia habla del día de Jehová, definitivamente es un tiempo difícil, es un tiempo de juicio, de apretar el cinturón de los justos para poder ser pulidos a través de la prueba del fuego. Ahora, dos escrituras habían escritas en la imagen, las voy a volver a mencionar y las voy a leer. Amós capítulo 5 y el versículo 18. Amós 5:18 nos dice de la siguiente manera. Dice, ay de los que deseen el día de Jehová. Una vez más hablando del día de Jehová. Una vez más inicia otro profeta, no Joel, ahora Amós. Amós inicia diciendo, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, será un día de tinieblas y no de luz, porque el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una serpiente. O sea, si se está corriendo del león, el oso lo va a agarrar, y si se corre del oso y del león, pues la serpiente lo va a terminar. O sea, nadie se puede esconder, nadie se va a poder librar del día de Jehová. Y dice el versículo 20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Así, ese es el día de Jehová. 3 diferentes profetas están describiendo el día de Jehová como un tiempo duro, como un tiempo difícil, como un tiempo de juicio y no de alegría, sino tiempo de dolor. Pero ¿qué dice Sofonías? Sofonías capítulo 1 y el versículo 14. Sofonías 1:14 también nos dice, con referencia al día de Jehová, dice cercano, Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová. Ahora este profeta Sofonías le agrega una palabra más. No solamente como Joel y como Amós dice el día de Jehová, sino que ahora Sofonías le agrega y dice el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Oiga, gritará el valiente. ¿Cómo va a gritar el valiente? Va a decir día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Mira, aquí estaba hablando el profeta Sofonías sobre el pueblo de Israel. Dios estaba airado, Dios estaba enojado con su pueblo porque había subido delante de él el pecado de Israel. Ahora, ¿por qué nosotros podemos pensar que los juicios de Dios no pueden venir sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre nosotros? No, es incoherente pensar que nosotros vamos a ser librados de todo. No, es que nosotros no vamos a pasar la tribulación. ¿A dónde dice eso la Biblia? Todo lo contrario, la Biblia nos está mencionando y nos está diciendo que los juicios de Dios vienen sobre sus hijos que hacen pecado, que no se arrepienten de sus pecados. Versículo 17, y atribularé a los hombres, eso ya lo leímos, dice, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, de todos. Todos es todos, incluye a los buenos y a los malos, aún los buenos pasan por el tiempo del juicio. Si no, miremos a Job.
A Job se le llama el santo del milenio porque Job vivió su propia tribulación. Sí, pero dice la palabra de Dios que Job 1:1 dice, pero Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre perfecto, era un hombre íntegro, pero tuvo que pasar su propia tribulación para poder experimentar el milenio, el tiempo de la doble porción. Así es que la Escritura nos es clara y muy enfática en todo lo que Dios dice con respecto al día de Jehová. El día de Jehová definitivamente que se refiere a un tiempo de juicio que Dios va a traer. Históricamente ya pasó sobre Israel. Proféticamente es algo que sucederá en un tiempo no muy lejano sobre la iglesia, sobre nuestro tiempo, sobre los cristianos de ahora en día. Así es que regresemos a Joel. Joel 1:15 entonces. El profeta Joel le está advirtiendo a su pueblo y le dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Cercano, ya dijimos que eso sucedió, el juicio más fuerte sobre Israel sucedió cuando los asirios y los babilonios invadieron al pueblo de Israel. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Versículo 16. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos. Ese era el juicio que estaba en la actualidad en el momento que Joel escribió el libro de Joel. Dice, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, de alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Esto es un principio muy básico, elemental en la Escritura. Siempre que el pueblo, siempre que los hijos de Dios andan en pecado y en desobediencia, aún los animales, aún la tierra padece. ¿Se recuerdan de 2 de Crónicas 7:14? Dice el Señor, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré su clamor y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Tiene que ver la tierra, el pecado del pueblo de Dios, el pecado de nosotros como hijos de Dios afecta toda la creación, aún los animales, aún la tierra no produce hierba, no produce fruto. El pecado afecta todo lo que nos rodea. Por supuesto que nos afecta gravemente a nosotros, pero el pecado aún afecta a la creación, los animales y aún la vegetación. Eso es un principio elemental dentro de la Biblia. Versículo 18, acabamos de leer, Joel 1:18 estoy. Cómo gimieron las bestias, aún los animales, por el pecado del pueblo de Israel, por el juicio que estaba sobre el pueblo de Israel, aún los animales también estaban padeciendo. Versículo 19, a ti, oh Jehová, clamaré. Oiga lo que el profeta Joel le está enseñando al pueblo de Dios. La clave para ser sacados del juicio, la clave para ser cambiados del juicio a la libertad gloriosa, a la bendición de Dios. A ti Jehová clamaré, porque fuego consumió todos los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Ahora, poco a poco vamos entrando en esta segunda parte del libro de Joel, que es que Dios está arrinconando o llevando a su pueblo a través de los juicios, a través del tiempo difícil. Dios los está llevando a un tiempo de arrepentimiento, a un tiempo donde ellos se vuelvan de sus malos caminos y busquen a Dios, se arrepientan de sus pecados. Nosotros necesitamos aprender cómo
Tuvo Israel que padecer juicios fuertes, duros, difíciles de parte de Dios para poder ser pulidos, para poder ser limpiados de sus ídolos, de sus pecados. Si Dios lo hizo con Israel, ¿por qué creemos que Dios no lo puede hacer con nosotros? Definitivamente somos el Israel espiritual. La iglesia de Dios es el Israel espiritual. Nosotros somos los hijos de Dios que fuimos injertados en el olivo natural. Nosotros el olivo silvestre injertados en el olivo natural. Si Dios no perdonó a su pueblo Israel, tampoco nos va a perdonar a nosotros cuando pequemos si no nos arrepentimos de la manera correcta. Y mire, arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es, ay, yo lloré, ya me perdonó Dios porque lloré. No, arrepentimiento es volverse de los malos caminos, es dar un giro de 180 grados, no un giro de 360, porque si damos un giro de 360 volvemos a quedar en el mismo lugar, no hubo cambio. Arrepentimiento es un giro de 180 grados y ir en la dirección contraria en la que íbamos. Dios está buscando de su pueblo arrepentimiento, y eso es lo que nos está enseñando el profeta Joel. Si bien es cierto, históricamente esto ya sucedió en el tiempo del profeta Joel con Israel, esto tiene que volver a suceder una y otra vez en nuestra vida como cristianos. En el capítulo 2 del libro de Joel sigue hablando el profeta. Ahora en el capítulo 2 de Joel va a entrar un poco con más fuerza, con más ímpetu al día de Jehová. Yo lo que veo es que Dios quiere dejarnos bien claro el día de Jehová, porque el día de Jehová es algo que va a suceder dentro de poco tiempo. De hecho, la Biblia, y vamos a leer la escritura en Apocalipsis capítulo 19, que habla precisamente del tiempo de los juicios de Dios sobre las naciones, sobre el mundo, algo que vamos a experimentar dentro de poco tiempo. Juicios de las trompetas. En el libro de Apocalipsis hay 3 diferentes juicios. Están los juicios de las copas, los sellos y las trompetas. 3 diferentes juicios que vendrán sobre las naciones, sobre el mundo entero. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos debemos entender. Porque no es que la iglesia ya se va a ir con Dios y no va a haber el juicio. La iglesia va a pasar los juicios. La escritura nos lo enseña claramente. Ya lo vamos a leer. Entremos a Joel. Joel capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice Joel capítulo 2, tocad trompeta en Sión. Dice Números capítulo 10. Números capítulo 10, ahí se habla de que la trompeta debía de ser sonada para 3 cosas. Para que el pueblo se reuniera y celebrara fiesta, para que el pueblo se preparara para la guerra, y la tercer toque de trompeta era para levantar el campamento y avanzar en lo que Dios, en el caminar que Dios les había marcado en el desierto. Entonces acá está diciendo Joel, tocad trompeta en Sión. ¿Pero qué clase de trompeta es? ¿Es para congregarse? ¿Es para mover el campamento? ¿O es para la guerra? Ese es el punto que nosotros debemos de preguntarnos y respondernos. Joel está profetizando y está diciendo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, todos. ¿Y qué significa todos? Si hablamos históricamente de Israel, dice tiemble Israel, Jerusalén, Samaria, Babilonia, Egipto, Asiria, todo el mundo, dice. Tiemble todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Ahora el profeta Joel se va a centrar un poco más en el día de Jehová.
Y eso es lo que vamos a estar viendo. El día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahora, para Israel proféticamente, este pueblo grande se refería a Asiria, se refería a Babilonia específicamente, que iba a venir a invadirlo. Pero el profeta también le llama el día de Jehová. Avancemos. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él, del día del juicio de Jehová, no habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirá. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas de manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande en su campamento. Fuerte es el que ejecutará su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Quise leer todos estos versículos de corrido sin interrumpirlos, porque aquí Joel estaba profetizando lo que iba a venir sobre el pueblo de Israel cuando Asiria y Babilonia los iban a asediar y a destruir. Pero si usted lo notó, si usted lo leyó, si usted escuchó lo que yo acabo de leer, eso tiene mucha referencia a lo que nos dice Apocalipsis. Ahora, lo leímos. Si usted quiere en su casa, vuélvalo a leer otra vez, capítulo 2 de Joel, del 1 hasta el 11, y vea todo el juicio que Joel está profetizando para Israel cuando vinieran los asirios y los babilonios. Pero ahora permítame leerle lo que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis es el libro de las revelaciones futuras, de las profecías futuras que vendrán en los tiempos del juicio, del día de Jehová sobre el mundo y sobre las naciones en las cuales nosotros vivimos ahora en día. Para eso quiero leer lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, ahí nosotros encontramos la quinta trompeta que va a sonar desde el cielo de Dios para, es Apocalipsis 9, perdón, no es 19, es 9. Esta es la quinta trompeta que va a sonar desde el cielo para que el juicio de Dios de esta quinta trompeta comience a llevarse a cabo en las naciones. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 9, voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Ahora voy a leer el versículo 1. Apocalipsis 9, 1. El quinto ángel tocó la trompeta. Aquí vamos a hablar de la quinta trompeta. Pero déjeme aclararle algo. La quinta, la sexta y la séptima trompeta de las cuales está hablando en el libro de Apocalipsis, hay 7 trompetas.
De lo mismo hay 7 copas y 7 sellos. Son 3 diferentes juicios que hay en el libro de Apocalipsis. Hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. No necesariamente en el orden que yo lo mencioné. Aquí lo dice claramente el libro de Apocalipsis. Hay 3 juicios diferentes de 7, 7, 7. Aquí en el capítulo 9 de Apocalipsis se está hablando del juicio de las trompetas, pero en el capítulo 9 habla específicamente del el quinto toque de trompeta. Ahora, si nosotros leemos capítulo 8 y el versículo 3, ahí nos dice la escritura que la quinta, la sexta y la séptima trompeta son mucho más fuertes que las primeras 4 toques o sonidos de trompeta. Dice Apocalipsis 8:13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! O sea que la escritura nos enseña que los primeros 4 toques de trompeta del libro de Apocalipsis, esos son duros, pero no tanto como el quinto, el sexto y el séptimo. Yo espero que ustedes me estén siguiendo y no se me desconecten ni se me retiren del estudio de este día, porque estamos hablando de cosas futuras, proféticas del libro de Apocalipsis, pero nos la está enseñando el profeta Joel con los juicios sobre la nación de Israel que históricamente ya pasaron, pero tienen mucha similitud con los juicios que Dios traerá sobre las naciones en nuestro tiempo. Así es que aquí se va a hablar de la quinta trompeta. Lo vuelvo a repetir, quinta, sexta y séptima trompeta son ay, ay, ay. Significa que estos 3 últimos juicios van a ser mayores que los primeros 4. Pero vayamos hasta el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Acaso cuando estudiamos el capítulo 1 del libro de Joel, no estuvimos viendo que Dios castigó a la nación de Israel con las langostas? Con las orugas, el saltón, el revoltón, pero enfoque su atención en las langostas. No es casualidad, no es coincidencia. Dios volverá a castigar una vez más la tierra con langostas. Dice, estoy en Apocalipsis 9:3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Valga mencionar que cuando estudiamos el libro del Éxodo, el Señor, cuando envió las 10 plagas sobre Egipto para que dejaran ir al pueblo de Israel, también se menciona la plaga de las langostas. Hace varios meses o un par de años atrás estudiamos el libro del Éxodo. Y allí estuvimos hablando de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Y nosotros mencionamos y dijimos que las 10 plagas que vinieron sobre Egipto son las mismas 10 plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Mire, Dios no tiene coincidencias. Dios realmente ha hecho todo funcione y esté engranado de una manera perfecta en la Escritura para que nosotros la entendamos, para que nosotros nos preparemos. He hablado mucho, el tiempo se me ha avanzado y quisiera cubrir toda esta segunda parte, pero definitivamente no lo voy a lograr. Pero regresemos aquí a Apocalipsis 9:3. Viene plaga de langosta sobre la tierra. Proféticamente, el quinto sello, la quinta trompeta es que Dios envía langostas sobre la tierra. Y dice el versículo 4, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. Wow, esto es increíble, esto es demasiado. Permítame detenerme acá.
Yo quiero que nosotros resaltemos lo que dice el versículo 4. Las langostas, este quinto toque de trompeta que está saliendo del cielo, de los ángeles de Dios, este quinto toque de trompeta viene sobre la tierra langostas. Langostas que tienen poder de dañar, así como daña un escorpión. Ahora, fíjese claramente en el versículo 4 que Dios dijo específicamente que estos animales, estas langostas, no pueden tocar a los que tengan el sello que Dios ha puesto sobre ellos. Ahora mire, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, podemos ver que tiene una secuencia cronológica. O sea, esto va a suceder primero, esto va a suceder después. El libro de Apocalipsis es un libro hermoso, es un libro bello que nosotros deberíamos de dominarlo en la palma de nuestras manos como buenos cristianos, hijos de Dios. Entonces, acá el Señor nos está hablando y en este capítulo 9 se nos está diciendo que Dios va a poner un sello sobre sus santos, sobre sus escogidos. Preparémonos para recibir el sello de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, estoy hablando de sello, pero si usted se acuerda en el capítulo 13 de Apocalipsis, que es mucho más adelante, en el capítulo 13 de Apocalipsis es cuando la Trinidad impía va a entrar en acción. Satanás, el falso profeta y el anticristo. Esa es la Trinidad impía. Cuando la Trinidad impía comience a funcionar de manera unánime y a causar grandes daños sobre la tierra, sobre los santos de Dios y sobre la iglesia, para ese momento ya van a haber muchos cristianos sellados. Yo siempre lo he recalcado y lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Satanás siempre imita lo bueno que Dios hace, Satanás lo imita. Y aquí lo podemos ver claramente, porque Dios va a poner un sello sobre sus santos, sobre sus escogidos, sobre nosotros, pero tienen que tener una cualidad. Dios no va a sellar, sí, este viene todos los días a la iglesia, va sellado, ya no va a poder recibir el castigo o este juicio de la quinta trompeta. Usted sirve en la iglesia, pues sí, usted le lleva comida al pastor, pues sí, sellado. No, el sello que Dios va a poner sobre sus hijos, sobre sus escogidos, tienen que tener una clave. Así lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando. ¿Quiere ver lo que dice Ezequiel 9:4? Ezequiel capítulo 9 y el versículo 4. Ezequiel 9:4 dice: y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. La marca de la bestia es una imitación fea, bajera, falsa del sello que Dios le hace a sus hijos. Pero todavía no hemos respondido quiénes son sellados o por qué son sellados. Dice, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres, y aquí incluye a las mujeres también, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad, en medio de ellas. Dios va a sellar, Dios va a poner una marca en la frente de todos aquellos hombres y mujeres que aprenden a gemir. Gemir no es orar. Ay, Señor, por favor, bendice a mi familia. Ay, Señor, bendice a la hermana, al hermano que me cae mal. Eso es orar. No, aquellos que han aprendido a gemir por el pecado de la ciudad. Ahí dice, por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Si nosotros queremos ser librados de la quinta trompeta que está hablando del libro del Apocalipsis, nosotros tenemos Ahora tenemos que aprender a gemir, a dolernos al ver el pecado que hay en medio de nuestra nación. Mire, el pueblo de Israel celebra 7 fiestas.
Y cada una de las fiestas nosotros las estudiamos cuando vimos el libro de Levíticos. Ahí está en Levíticos 23, salen las 7 fiestas de Jehová. La fiesta que el pueblo de Dios, la fiesta que la iglesia debería de estar experimentando ahora en día, es la fiesta de la expiación. Es esa fiesta, la única de las 7 fiestas donde Dios le pidió a su pueblo que rasgara sus vestiduras, que clamara, que llorara. Esa es la fiesta que la iglesia debería de estar experimentando hoy. Pero vemos algo completamente diferente. Ahora todos quieren estar en fiesta, ahora vengan todos de sombrero, ahora vengan todos con jeans y camisa blanca. Ahora es un solo jolgorio, una sola fiesta por todos lados. Y yo no digo que esté mal del todo, pero ¿en qué momento clamamos, gemimos, lloramos por nuestros pecados, por los pecados de la nación, por los pecados del pueblo, por los pecados de mi familia? ¿En qué momento hay ese nivel de compromiso con Dios? Quiero terminar de leer lo que dice Apocalipsis capítulo 9, porque aquí en el versículo 4 estamos viendo que las langostas que van a venir a molestar, a traer dolor sobre las personas en la tierra, van a ser aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Los cristianos que estén sellados en sus frentes, así como dice Ezequiel 9 y el versículo 4 que acabamos de leer, ellos han aprendido a gemir por los pecados con dolor, con tristeza delante de Dios. Ellos no van a ser molestados por estas langostas. Dice, y versículo 5, Apocalipsis 9:5, y les fue dado que no los matasen. Imagínense lo que Dios habla en esta quinta trompeta. Dios les da la orden a las langostas de que molesten, hostiguen a las personas, no a los que están sellados, a todas las personas de todo el mundo, pero que no las maten. Imagínense qué tremendo, sino que las atormentasen por 5 meses y su tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, aquí da un tiempo bien específico que debe de llamarnos la atención. Por 5 meses. 5 meses son 150 días. Y cuando nosotros usamos la regla de la hermenéutica de la primera mención, nosotros vemos que en el Génesis capítulo 7 y en el versículo 24, cuando se refiere al juicio de agua que Dios trajo en el tiempo de Noé, Dios trajo agua, un diluvio para castigar, para raer a toda la gente que había en ese momento, donde solo Noé y su familia se salvó. Dice Génesis 7:24 que fueron 150 días que llovió día y noche sin parar. ¿Se imagina usted 150 días lloviendo? Tanto que el nivel del agua subió hasta que el barco de Noé andaba sobre el agua. 5 meses, 150 días es el mismo tiempo del juicio que Dios trajo en aquel día cuando Noé tuvo que ser preservado en el arca. Ahora, Noé, en el tiempo del juicio que Dios trajo allá en el Génesis, ¿Noé fue llevado para no ver el juicio? No. Noé fue dejado en el mundo. Noé fue dejado aquí, pero Dios le advirtió. Dios le dijo que preparara un arca para que él, su familia y los animales que entraran al arca se salvaran. Iglesia de Dios, la Biblia no enseña que la iglesia, que el pueblo de Dios se va a ir antes de la tribulación. Eso no lo enseña la Biblia. Ni Jesús ni los apóstoles han hablado nada de eso. Es más, Jesús le dice a su pueblo, les advierte que se preparan para los juicios que están por venir. Entonces continuemos, dice el versículo 6, Apocalipsis 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán de la desesperación, del tormento de esos animales. Dice, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto, dice,
y el aspecto, estoy leyendo Apocalipsis 9 del 3 al 11. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Mire, aquí comienza a concordar con la descripción que Joel habló en el capítulo 2 que hemos leído ahorita. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Eso es lo que dice Joel 2:4, Joel 1:6, Joel 2:5. Versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, 150 días. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Mire, si no la escritura se complementa, el tiempo se me ha acabado, me he extralimitado 5 minutos, pero yo creo que es necesario, es bueno, es importante ir despacio para ir viendo que los libros de los profetas menores no son profecías históricas que le pertenecen a Israel. Por favor, hermanos, creamos que las profecías de Dios son reales, y como lo dije en la introducción de la semana pasada, las profecías que están escritas en los profetas mayores tienen un doble o hasta un triple cumplimiento. Un cumplimiento histórico que ya pasó, que fue para Israel, un cumplimiento profético para la iglesia ahora en día y un cumplimiento futuro para las cosas que están por venir. Así es que no le restemos importancia al estudio de los profetas menores, porque ellos nos están dando claves para poder ser preservados, para poder ser guardados del día del juicio, del día de la ira de Jehová que está por venir. No pude avanzar mucho en esta segunda parte de Joel, pero qué necesario es, ¿verdad? Vimos entonces nada más la introducción a la segunda parte de que Dios pide arrepentimiento. Dios pide a su pueblo que se vuelvan de sus malos caminos y que busquen a Dios en oración, en clamor, en ruego, para que los pueda librar del juicio que viene. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita en su gracia poder ser librados de los juicios que están por venir. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno. Tu misericordia es grande, Señor. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Espíritu de Dios, por favor, ayúdanos para prepararnos para la guerra espiritual, pero también ayúdanos a poder ser guardados y preservados de los juicios que están por venir sobre las naciones. Que ese día de la ira de Jehová no sea un día que nos afecte grandemente por andar descuidadamente y desprevenidamente. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar pendientes de la transmisión del día de hoy. La clase fue un poquito fuerte, mas sin embargo no nos hemos salido de la escritura, nos hemos mantenido en lo que Dios tiene escrito en su palabra. Así que obedezcamos, no rechacemos la palabra de Dios. No cerremos nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, sino que abramos nuestra mente y nuestro corazón para estar preparados para ese día de la ira de Jehová. Que Dios les bendiga y la próxima semana nos vemos con la ayuda de Dios. Si usted quiere suscribirse al canal de YouTube, puede encontrarnos como Palabra de Vida con Susana Aguilar. Y en el Facebook, bajo mi nombre, Susana Aguilar, puede también encontrarnos para seguir estos estudios bíblicos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.